Pues bueno, vamos a continuar con el estudio debido a que pues se cayeron todas las redes sociales y ya no pudimos continuar. Pues lo estamos grabando y se va a volver a... Más bien, lo estamos grabando y se va a subir a las redes sociales. Vamos a esperar un poquito a Fernando después de todo el... Ya se contorsionó adentro. Con tal de no atravesarse. Recuerden meditar eso, esta parte. Pues vamos a continuar. Me gustaría explicarles parte de algunas cosas que estuvimos investigando en cuanto a lo que hablábamos acerca de los dioses del Mictlán. En este caso, a la diosa también se le conocía como Coatlicue, que es la diosa madre de la tierra azteca. Los romanos, su diosa era Pomona, que igual es la madre tierra. Estaba asociada a la guerra, el gobierno y la agricultura. Y vamos a ver, algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando estaba revisando, cuando estaba estudiando este tema, me salió en automático las similitudes entre lo que era la Coatlicue y lo que es la Virgen de Guadalupe. Se cree, o más bien los datos nos dan a que es exactamente la misma deidad. El lugar de veneración se rendía el culto a Coatlicue en el cerro del Tepeyac, donde se realizaban las ofrendas y cultos a esta deidad, y con la llegada de los españoles se derribó este templo. Sin embargo, los monjes conservaron una pequeña capilla en este templo, donde se venían a realizar rituales, se realizaban sacrificios y ofrendas de todas partes de México venían y se hacía una fiesta grande para esta deidad. Por eso que se decidió realizar ahí este templo hacia la Virgen de Guadalupe. Y los indígenas la llamaban Guadalupe Tonatzin, ya que la consideraban exactamente la misma deidad. Entonces, es bien impresionante ver cómo precisamente lo que son las tradiciones es eso, ¿no? Es un legado, son cosas que simplemente van pasando de uno a otro, y es impresionante ver cómo pues muchos dijeron, pues vamos a tomar a la misma en la que ellos ya creen, sí, y nada más la vamos a cristianizar. Exacto, ¿no? Y vamos a hacer ahora pues una nueva deidad, ¿no? A ellos les sorprendía mucho esta parte en la que decían, bueno, pues tenemos esta misma virgen, o tenemos esta virgen y tenemos varias iglesias, pero pues la gente no responde de una forma tan grande como responden a esta deidad. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Pues precisamente eso, dijeron, bueno, pues aquí está el templo, lo vamos a derribar y en su lugar vamos a colocar el de nuestra deidad, a quien nosotros queremos que ellos le rindan el culto. Y a mí lo que me sorprendía era eso, ¿no? De que yo leía donde decía, no, pero pues cuando se derribó el templo, hubo sacerdotes que dijeron, bueno, para que no sientan la transición tan fuerte de que vamos a quitarles a sus deidades, les vamos a dejar una pequeña capilla y entonces ahí van a poder venerar. En lo que se hacía la transición de levantar el otro templo para que ellos creyeran exactamente eso, ¿no? De que sí, era la misma y pudieran seguir adorándola. Y a mí me sorprende mucho esto porque desde tiempos históricos, ¿no? Ya se hacía esta veneración a esa deidad, y con los españoles llegan, cambian simplemente la deidad, y hasta el momento podemos ver cómo se siguen haciendo el mismo tipo de cultos. Así es. Lo único que ha cambiado son los rituales o los sacrificios humanos. Así. Pero de ahí en fuera, o sea, lo que
decían en cuanto a que podemos ver los danzantes en donde los ves. Mayormente, ¿no? O sea, ahorita tú ves a los danzantes y todos traen como un saco, ¿no? Una casaca, no sé qué es lo que traen. Y regularmente atrás traen bordada a la imagen de la Virgen. De la Guadalupe. Y precisamente, ¿no? Se ve pues esta fiesta, cómo sigue siendo lo mismo. Y al final del día, lo único que hacen es que van cambiando a la deidad o le van cambiando el nombre, van cambiando la figura, pero al final del día es la misma. El mismo significado. Estuve investigando y la misma diosa, acuérdense que lo que hablábamos al último antes de que se cortara la transmisión, era precisamente de los Wiccans, que ellos le rinden culto a la madre tierra, al universo. Eso que te dicen, no, es que todo lo que pasa es una fuerza que viene del universo y el universo es el que te va a dar a ti el poder, te va a rellenar de energía, por eso alza tus manos al sol y el sol te va a llenar de nuevo de esa energía o de esa vitalidad. Y es bien, ¿cómo se llama? Sorprendente cómo ver todas las deidades a quien creían o a quien le rendían mayor culto, precisamente es al dios Sol. Entonces, les voy a dar algunos nombres de estas diosas conocidas o asociadas a la diosa madre o la madre tierra. Eran Afrodita, Artemisa, Diana, Venus, Pachamama, Parvati, Gaia, Coatlicue, Mari en los Países Vascos, Freya en Escandinavia y Dana, que era la diosa celta. Entonces, aquí es donde vemos cómo casi todas las culturas tenían esta misma diosa y cómo ahorita podemos ver que hasta nuestros tiempos pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Quiero llevarlos ahora sí a meternos algo un poquito más profundo. Quiero ir a lo fuerte del tema. A veces sabemos, o no a veces, ¿no? Sabemos que siempre es una batalla espiritual, algo fuerte, ¿no? Y lo curioso era porque precisamente en esta parte es así como que empiezan a pasar. No, y en verdad y no se puede transmitir en absolutamente ninguna red social tiene mi voz. Entonces, sabemos que es por algo, sabemos también los movimientos que hay, pero también nosotros creemos que al final del día no vamos a callar la verdad que Dios nos ha mostrado, ¿sale? Vamos a ver ahora los festejos que están asociados realmente o lo que hay detrás de lo que es realmente el Día de Muertos y el Día de Halloween. Y son los festejos satánicos. Ese es el verdadero significado de Día de Muertos y de Halloween. Los celtas festejaban al dios Belenus, que es el dios de la muerte. Y en Inglaterra se sigue festejando a este mismo dios hasta la fecha. Se realizan sacrificios honrando al dios de la muerte y eligen en estos días a la reina de las brujas. Y la elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos y se lleva a cabo el día 31 de octubre y lo celebran diferentes grupos satánicos y este mismo día realizan misas negras, que es la misma misa del misal católico que viene del canon de Roma, con algunos cambios. Obviamente en el lugar de nombrar a Dios, nombran a Satanás. En lugar de cuando ellos rezan el Padre Nuestro, obviamente en lugar de mencionar que estás en los cielos, pues siempre dicen que estás en el infierno, ¿no? Entonces podemos ver cómo no es una broma, no es un juego, lo que ellos hacen son cosas bien profundas. Y se realizan sacrificios de diversos animales y de seres humanos.
y preferentemente para ellos los sacrificios que realizan son los sacrificios de niños, ya que son almas puras y son los preferidos de Dios. Cuando se realizan estos sacrificios es prácticamente imposible que alguien pueda encontrar restos de algún ser humano. Ellos lo que hacen es extraer la sangre de los niños para poder realizar diversos rituales y al mismo tiempo extraen órganos que son el corazón, que es parte de los rituales que ellos utilizan, y lo demás es casi imposible que lo puedan encontrar porque ellos incineran pues el resto del cuerpo, y al terminar de incinerarlos los datos nos dicen que ellos lanzan pues ya todo incinerado al desagüe, o sea que pues prácticamente nunca se van a encontrar, ¿no? Partes de esos rituales son la consulta de videntes. Estos pactan a las personas y no importa si tú estás consultándolos de forma presencial, de manera telefónica o televisiva. Al cabo del tiempo comienzan diferentes manifestaciones como enfermedades, posesión, lo que hablábamos acerca de lo de la Ouija, ¿no? El sentimiento o la sensación de persecución, el delirio de persecución, ¿no? Sí, que viene de repente muy fuerte, la esquizofrenia. Vienen de repente todas estas cosas que desatan precisamente la consulta de todo esto. Ahora, viene también una dependencia, una obsesión, y no solamente es a través de que si tú consultas a los videntes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas no han consultado a los chamanes? Ahorita están muy de moda, ¿no? Sí, los chamanes. Claro. De repente el que vayas a Cancún y que vayas y que te hacen un ritual literalmente donde igual te ponen al centro y vienen los chamanes y te ponen que los chakras y te acomodan y no sé qué. Y uno en la ignorancia, sí, ¿no? Así de, y fíjate, no vamos tan lejos. En el caso uno va al Zócalo y ahí están todos estos de los que hablas, así con sus imágenes y todo, y ya te dicen que si quieres que te hagan una limpia y tienen su incienso y con las ramas y te empiezan a hacer que la purificación. Y fíjate que al menos ponle tú los de aquí, pero los extranjeros son los que vienen también y por cultura y todo eso vienen y se dejan, ¿no? O sea, independientemente de que seamos del país o no, pues también es parte, ¿no? O sea, son gente que también es pactada y que ofrece su alma, ¿no? Que ofrecen, o son ofrecidas por estas mismas personas, ¿no? No es tanto que uno sepa, porque la Biblia dice, por la ignorancia perece mi pueblo, ¿no? Entonces, qué tremendo es esta parte de darnos cuenta que por a veces no conocer este tipo de cosas, pues es que caemos en que ya nos pactaron o todas el mismo salir. Yo recuerdo que voy a opinar por Paco, no está, pero voy a decirlo. Yo recuerdo que una vez hablando con él, pues decía, ¿no? El mismo salir a pedir dulces, no solamente estás pactando a tu hijo, sino ya estás pactando a la persona a la que le vas y le pides dulces. Porque es una tradición donde yo voy y te pido, pero estoy pidiéndote un sacrificio. Entonces, ya el hecho de no, tal vez no me estás dando un órgano, un corazón, pero pues lo que estás haciendo ya es hacerte partícipe y estás involucrándote tanto a tu casa como a la del pequeño, ¿no? O sea, ya es ahí algo que se va expandiendo. Claro. Sí, la realidad es que no nada más se queda ahí. De hecho, ahorita vamos a tocar todos esos puntos donde nos vamos a dar cuenta que son cosas que van más allá aún de nuestro propio entendimiento. Como les comentaba, los chamanes, los brujos, los magos, la rendición de culto al universo, que era lo que hablábamos, los videntes, la lectura del café, los mediums, la lectura del tarot, la lectura de la mano, la consulta de cristales, la Ouija, todas estas cosas y muchísimas más, porque ya ahorita se da mucho precisamente eso, más en estos tiempos de gente que busca a personas que puedan conectarte con el espíritu de algún ser querido que partió, para que puedas hablar con ellos.
volvemos a lo de La raíz. Eclesiastés, ¿no? Ajá. De que ya esa persona que partió ya no tiene memoria, o sea, ellos ya no recuerdan si tú existes o no existes, o sea, ya ellos partieron de este mundo. Entonces, imagínate que estás consultando, ¿sí consultas un espíritu? Sí, porque hay un mundo espiritual, sí, pero ese espíritu que estás consultando, ten la certeza de que no es tu ser querido. Ese espíritu que tú estás consultando son espíritus que de repente vienen y toman posesión dentro de tu casa, dentro de tu familia, porque tú los estás estableciendo a ellos, porque tú los estás buscando. Entonces, estamos abriendo una puerta que no tendríamos que abrir. Y a veces pasa aún como cristianos, ¿no? De repente aún se da mucho eso de que de repente llegan y preguntan, oye, ¿tú de qué signo eres? Ajá, sí. ¿No? Y tú así como que, soy Acuario. Tauro. Dices así como que, no, nosotros ya no nos movemos dentro de eso mismo, nosotros ya no tendríamos que estar preguntando, ¿qué signo eres? Sí. La realidad es que no. Y es verdad, y fíjate, también es muy curioso esa parte también, no solamente en darte cuenta, bueno, yo me doy mucho, o me fijo mucho en esa parte de mi escuela de cómo ya te preguntan qué signo, la ascendente, la descendente, luna, Venus y quién sabe qué tantas cosas, pero también yo lo veo en los más jóvenes, en los más chicos. Yo recuerdo cuando estuvo de moda, uno a veces piensa, no, para invocar un espíritu necesito que la ouija y esto, y no, y a veces desde cosas más sencillas como lo dijiste, una película o algo que hace relativamente poco, lo del Charlie, ¿no? O sea, una hoja de papel y todo eso, o sea, cosas que a veces parecen tan insignificantes que dices, no tienen nada de malicia, ¿no? Pero al final de cuentas, a través de esos medios invocas espíritus y a veces de la manera más, repito, inocente. Tú crees que pues es cualquier persona, a veces tú dices un familiar cercano, lo que sea, pero es abrir puertas y no sabes ni a qué, o no dimensionamos muchas veces qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Vuelvo a lo que dice la Biblia, por la ignorancia. Entonces sí, es algo muy peligroso, esto que pues, sobre todo en estas fechas se practica demasiado, ¿no? Sí. Muchos hasta se ven videos de YouTube o algo así, nos fuimos al panteón y hicimos un ritual, una invocación, o invocamos a esto, que, o sea, a veces por las amistades o todo esto, es que a veces que pues vamos al panteón y órale y te reto y que vas a ver y vamos a ver que a los duendes, que a las hadas, que a esto, que aquello, o sea, todas estas cosas son las que pues se corre riesgo, porque pues aunque parecería que no afecta o que son cosas que pues no van a pasar y que por ignorancia o que vamos a ver si sí es cierto, pues son cosas que bien o mal la Biblia dice, no tientes a Satanás aunque creas que no, o sea, no pensemos o no tengamos por menos lo que Satanás puede hacer. Claro, porque era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Casi cuando comenzamos. Es bien cierta esa parte, ¿no? Donde decíamos, de repente vas y te quieres poner y le quieres decir tú al diablo, ¿y tú quién eres, no? Y lo ninguneas, cuando era lo que hablábamos, ¿no? De repente el espíritu que quisieron echar los apóstoles, ¿no? Los que estaban siguiendo a los apóstoles, ¿qué le dijeron? O sea, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? O sea, a veces nos queremos llegar a poner con algo que tampoco conocemos. Sí, o sea, hay... ¿Cómo se le dice? O sea, sí hay instrumentos de guerra, hay armas para la guerra y debes de saber cómo ir a la guerra. Es como en cualquier lugar, como cualquier ejército, ¿no? O sea, tampoco todo el mundo está apto para la guerra. Una cosa es que tengamos el poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal. Pero algo de lo que dice Fer, tener la autoridad. ¿Cómo vas a tener tú la autoridad? Cuando tú sepas someterte a tu autoridad. Eso a ti te va a dar poder en automático. En el momento en el que tú sepas seguir órdenes, cuando tú eres una persona obediente, cuando tú honras a tu autoridad, cuando tú buscas de Dios, cuando realmente estás preparado, estás sabiendo cómo te vas a defender, ¿no? Tampoco puedes mandar a una persona que no sabe cargar una pistola a disparar o a que se ponga enfrente en una guerra. No, debemos de prepararnos para, sí, Dios nos da el poder, sí, y siempre y cuando tú vayas
creyendo que el que va a hacer la obra es Dios, yo sé que ahí es donde viene el verdadero poder. Cuando tú piensas que eres tú el que vas a ir y te le vas a poner al diablo, en este momento es donde te vas a venir abajo, porque no eres tú, sino que es Dios. Y bien lo dice su palabra, no es ni con espada, no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Y muchas veces queremos venir y gritarle al diablo, tú te vas, ¿no? O sea, a veces, no a veces, debemos de saber las armas que vamos a tomar para poder defendernos. Y fíjate, o sea, lo hablábamos tan solo hace poco en la transmisión, decíamos lo de precisamente, ¿no? Cómo se usaban o se usan según que las calabazas, todas esas cosas para espantar espíritus. Yo he escuchado la ridiculez de que dicen, bueno, si tú le empiezas a gritar groserías a un espíritu o un demonio, se va a ir, o sea, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes usar casi las herramientas del enemigo, maldecir al enemigo? No va, ¿no? O sea, la misma Biblia dice que cuando el arcángel Miguel estaba luchando con Satanás por el alma de Moisés, no vino y le dijo, sí, no, o sea, no en mi nombre o por mi fuerza, no, dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Claro. O sea, imagínate la dimensión que incluso un arcángel entendía que no tenía el poder, ¿no? O sea, por más que es un cargo dentro del reino de los cielos, es un cargo alto, ni aún él dijo en mi nombre o por mi fuerza o por el poder que Dios me dio, no. Yo te reprendo. Sí, o sea, fue en el nombre del Señor y el Señor te reprenda. O sea, ahí creo que es una parte importante que podemos notar y de darnos cuenta que pues no soy yo al final de cuentas, ¿no? Así es. Si un arcángel no lo hizo, menos yo. Menos yo. Entonces, y tampoco quiere decir, entonces le vamos a tener miedo. No, eso quiere decir que nosotros como cristianos nos debemos de preparar. Debe de haber en nosotros esa sed, esa hambre de poder acercarte y decirle al pastor, yo me quiero preparar para la guerra. Porque yo siempre lo he creído, la Biblia te lo dice. Yo creo que a todos Dios nos ha dado el poder, sí, pero tú debes de prepararte para, ¿no? Yo a mí me queda bien claro todos los llamados que Dios ha hecho. O sea, por ejemplo, siempre pongo como que ese ejemplo me gusta mucho. En el caso del rey David, ¿desde qué tiempo a él se le dijo que iba a ser ungido como rey? Y él era joven. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de a lo mejor poder dañar a Saúl para él quedarse con el lugar, él dijo, Dios me libre de yo hacerle daño a este hombre. Sí. Porque al final del día él entendió. Él supo que tenía que esperar, que tenía que pasar un proceso para después poder llegar a donde Dios lo llevó. Él sabía que tenía que esperar un tiempo para que después entonces Dios viniera y estuviera con él en las guerras. O sea, tan solo yo ahí lo veo. ¿Por qué? Porque David no se levantaba y él decía, yo voy contra ese pueblo. Él se levantaba y oraba a Dios. Y si Dios le decía, sube porque vas a obtener la victoria contra este pueblo, David subía. Pero si Dios le decía, no subas porque si tú subes vas a tener derrota, también David le hacía caso y no subía contra el pueblo que Dios le decía que no. Entonces, todo eso conlleva a que debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a prepararnos, debemos aprender que todo es un proceso, que sí Dios nos va a llevar a un lugar, al lugar que nos prometió, pero nosotros debemos de prepararnos para poder estar en ese lugar. Ahora, les voy a dar algunas fechas, o más bien todas las fechas del calendario satánico, para que, en donde ellos empiezan a preparar precisamente para lo que va a ser pues el 1 y 2 de noviembre, 31, 1 y 2 de noviembre. Ellos comienzan a prepararse a partir del día 5 de septiembre. Del 5 de septiembre al 30 de septiembre, ellos hacen un ayuno general. Todos los miembros satánicos tienen que ayunar ese tiempo. Dice después, el día 27 de septiembre hacen la elección de sacerdotes, los confesores, para los escritos en el libro del macho cabrío. El día 4 de octubre hacen un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. El día del 15 al 20 de octubre
hacen una reunión para preparar el día del Samaí. Del 21 al 25 de octubre hacen una reflexión, entran en disciplina, ayunos y mantras. Ese es bien importante, los mantras, porque también en la escuela ya les están dando mantras a los niños. De repente en el YouTube te aparecen escuchar mantras, ¿no? Y a veces uno dice, pues solo es música. Te va a llevar a reflexionar. Sí, pues vamos a escuchar los mantras. Te va a llevar a la paz interior. Y a veces pensamos que no es nada. No, ya vemos que también ellos preparan precisamente esto para usarlo. El día 26 hacen sus ritos tradicionales. En un momento les voy a decir igual cuáles son esos ritos. El día 27, la confesión de los males que hayan hecho contra Satanás, ¿no? A lo mejor así como que, ya me andaba convirtiendo cristiano, ¿no? Entonces ahí confiesan todo lo que ellos han hecho contra él, o inclusive si han dudado del poder de Satanás. El día 28 de octubre bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. El día 29 de octubre ordenan a los ministros del rock, a los músicos, a los managers, a los promotores y etcétera, de los que trabajan precisamente en el mundo artístico. El día 30 de octubre hacen los ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier persona cristiana y luego se bautizan con agua de la alcantarilla, la sangre de los niños y de los adultos sacrificados. Era lo que les comentábamos casi al principio, ¿no? Parte de los rituales que ellos hacen es precisamente eso, quitarle la sangre, drenar la sangre de los niños para después con ella pues hacer diferentes ritos. Uno de ellos pues es el poderse bautizar. El día 31 es la inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico, se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. El día 1 se sella a los satanistas y a los espíritus de los muertos. Del 2 al 9 de noviembre es la semana de las bodas satánicas. Parte de que se decía aquí, ¿no? Que se elige a la reina de las brujas y la reina de las brujas se convierte en la esposa de Satanás. Hacen un ritual igual por medio del cual se van a comenzar a ordenar los nuevos sacerdotes. Parte de esos rituales es precisamente eso. Sacan toda la sangre de los niños y comienzan a beberla y comienzan a pasarla entre ellos. Ellos, ¿cómo decirlo? Llenan una copa con la sangre y quitan el corazón de los niños. Y con esto ellos hacen una burla a lo que es la Santa Cena, en el que ellos dicen que el corazón es el cuerpo de Satanás y la sangre es la sangre de Satanás, la cual ellos toman en memoria y esperando a cuando él va a regresar. Entonces, pues literal es una burla de... si ustedes se dan cuenta, muchas jovencitas comienzan a desaparecer aproximadamente por ahí del mes de febrero, marzo, por ahí así, comienzan a desaparecer pues señoritas. ¿Por qué? Bueno, ellos hacen una fiesta en abril, el 30 de abril ellos hacen igual una fiesta grande, donde esos días ellos pues están con estas señoritas, porque ellos necesitan que ellas queden embarazadas para precisamente estas fechas. En estas fechas todas aquellas que quedaron embarazadas pasan por este ritual, donde este día sacan a los bebés y las sacrifican a ellas junto con los bebés. Preferentemente a los bebés son pues, los que pasan por todo este sacrificio. Sí, claro. Entonces, por eso es que se les dice que deben de tener mucho cuidado
con nuestros hijos, el estar cubriendo a nuestros hijos, el estar orando por nuestros hijos. Y yo creo que también vamos un poco más allá, ¿no? De no solamente pensar en los de mi casa, sino ora por tus vecinos, ora por tus sobrinos, ora por tus primos, ora por cada persona, por cada señorita que haya en tu casa, ora por cada niño, por cada niño que tú conozcas. ¿Para qué? Para poderlo cubrir y evitar que pues pasen todas estas situaciones. En esos rituales que les comentaba que se hacen el día 26, ellos comienzan a pactar a todo aquel que festeja o que participe en la fiesta que ellos hacen para Satanás. Participan, ahí les va porque la importancia de no llevar nada de lo que les están pidiendo a las escuelas. Participan todos aquellos que se disfrazan. Daba un testimonio uno de los satánicos y decía: a nosotros nos da mucha risa cuando de repente nosotros escuchamos que alguien dice: pero mi hijo no se va a disfrazar de demonio, ni se va a disfrazar de vampiro, mi hijo se va a disfrazar de un angelito, mi hija se va a disfrazar de princesa, mi hijo se va a disfrazar de Mickey. Dice, cuando nosotros ya pactamos todos y cada uno de los disfraces. Todos esos disfraces son pactados, ¿por qué? Porque nosotros estamos celebrando a nuestro Dios. Es como cuando hacen una fiesta de disfraces. A lo mejor tú no conoces al niño y algún amigo del niño te invita a ti. Con ir disfrazado, sí, tú ya eres parte de la fiesta, porque te están invitando. Entonces ellos dicen precisamente eso, aunque tú no sepas que estás participando, ellos ya te pactaron para que participaras. No solamente es en los disfraces, dice, también es en las decoraciones, todo el papel picado, las manualidades que uno saca. Ay, es que van a hacer una calaverita. Ay, ¿qué de malo hay en que pinten una calabaza? Ay, es que solamente es un cráneo. También esos van pactados. El papel picado, las decoraciones, las ofrendas, las calaveritas, las gomitas, los dulces. Algo que yo le decía mucho a Meili: ten cuidado esos días, hija. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros como papás les decimos, bueno, yo de menos a Meili siempre le he dicho, si te dan dulces en estos días, por favor, no te los comas, agárralos y tíralos a la basura. ¿Tienes ganas de un dulce? Yo te compro un dulce, en verdad. Y les recomiendo que compren dulces, no sé, o sea, en verdad no permitan que sus niños coman esos dulces. El mismo satanista daba un testimonio y él decía, lo mismo, nosotros pactamos desde el dulce, la calabaza, la bolsita que ni siquiera tiene forma de calabaza porque ya se ven muy feas. Bueno, entonces ahora vamos a hacerles las bolsitas de fieltro que son de mini. Todo ya va pactado. O sea, todo lo que se use en estos días para esa fiesta, ellos lo pactan. Y tú te puedes dar cuenta porque después de eso vienen enfermedades en tus hijos, enfermedades en tu casa. Paco daba un testimonio en algún punto donde decía, él conoce a un chico al que en la universidad lo invitaron a una fiesta. Dice, y el chavo sabía que iba a una fiesta. Y él fue cuando llegó. Resulta que estaban haciendo rituales satánicos donde tenían amarrado en la piedra del sacrificio a una persona. Dice, cuando el chavo se dio cuenta dijo, no, o sea, yo no soy partícipe de esto, y se salió. Dice, y cuando se sale, resulta que lo alcanza el amigo que lo había invitado y le dice, si tú dices algo de lo que viste aquí, te mueres. Y dice Paco, qué tan fuerte es que al paso de los días el chico tiene un accidente en el que casi muere. Quedó muy mal el chico hasta la fecha, como que apenas estaba como retomando su paso, pero quedó muy mal. Y todo fue a consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque lo que le dijeron a él fue, tú ya participaste desde el hecho en el que tú entraste por esa puerta, tú ya fuiste partícipe. Y lo que dicen ellos, a lo mejor tú no participas en los Halloweens,
Tal vez tú no vas al Halloween, pero sin embargo ya estás participando desde el momento en el que compraste un papel picado. En ese instante ya eres parte de la fiesta, eres parte de la celebración. ¿Por qué? Porque estás poniendo un adorno. Es como cuando hacemos fiestas, ¿no? De repente, pues eres el padrino de la decoración. Sí. Con el hecho de que tú pongas una decoración, una servilleta, o sea, ya con lo que tú pongas, en verdad ya estás participando de la fiesta. Entonces, evitemos ser partícipe de eso. Ahora, yo le decía a Meili el testimonio que daba él, ¿no? Le decía, piensan que porque son dulces, ya. Algo que decía Fer, no, los pactan todos. Y ustedes sabían que ellos les muelen vidrio a los dulces en esas fechas para que precisamente, y Meili me decía, mamá, entonces cuando yo como de esos dulces y me cortan aquí los labios es porque traen los vidrios. Sí, le digo, y si te estás comiendo uno, imagínate, eso nada más te hizo uno. ¿Qué pasa si en ese día que van y piden el montón de dulces, te dan 50 dulces del mismo y te los comes? ¿Estás de acuerdo? O sea, eso lo hacen precisamente para cortar desde adentro. Entonces, evitemos, no así te digan que traiga 1 kilo de jícama para la ofrenda. No puedes participar en absolutamente nada de eso. Ahora, ya casi para terminar, ¿qué pasa con las películas de terror? ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa, decía Fer, ¿no? Con algo tan insignificante. Vamos a jugar al Charlie. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Las películas de terror, los programas que él decía muchas veces ahí en vivos donde te dicen, pues los youtubers nos vamos a ir al panteón en ese día y vamos a jugar a la ouija. O ese día vamos a ir y vamos a invocar y a ver qué pasa. Y todos lo toman a juego. Pero realmente tú no sabes que todas esas personas ya están pactándote. Están pactando a cada persona que está viendo cada una de esos programas, ¿no? Cada en vivo. Lo que tú no sabes es que las películas de terror están invocando realmente demonios y tú les estás abriendo la puerta a cada uno de ellos al verla. Por eso es que después viene así como que, es que en mi casa hay esto, pastor, es que miren, en mi casa no puedo sacar esto. Pero mi pregunta es, ¿seguimos viendo películas de terror? Estás abriendo una puerta a algo que no tendrías que abrir. O sea, ¿para qué juegas con algo que hasta bien sabes? Que sabes qué es lo que va a pasar. Sí. Entonces, aquí para cerrar el tema, bueno, Fer ahorita nos va a dar nos va a leer unos versículos para cerrar este tema. Pero aquí el punto es que no participes. O sea, en verdad no participes en nada, iglesia. Así te digan, es solamente un dulce. No. Y enseña también a tus hijos a que ellos no participan en absolutamente nada de eso. Los cantos que hacen, yo te digo porque ahorita las niñas que están aquí, que van al kinder, les están enseñando las canciones, ¿no? Y de repente ya estás, cuando el reloj marca la una, las calaveras, tú, y ellas ya traen esa canción. ¿Por qué? Porque en la escuela se las están enseñando. Y nosotros las escuchamos y así como, ay, mira, está cantando una canción. No, en el momento es hablar con ellos y decirles, no puedes cantar esas canciones, mira, por esto. Explíquenle también a los niños el por qué sí, el por qué no, qué es lo que pasa cuando nosotros prestamos oído a todo esto. Lo mismo, yo a Meili le decía, el día que se quita la ofrenda, no vas a la escuela. El día que se pone la ofrenda, tú no vas a la escuela. El día que se quita la ofrenda, tú no vas a la escuela. Para evitar, ¿por qué? Porque si están ahí, los maestros a fuerza los quieren hacer partícipes de, aunque tú digas que no. Y ellos a veces por el cotorreo de que, pues solo están haciendo, no tiene nada de malo. No, entonces evitemos eso. Yo le he dicho a ella, si van a poner la ofrenda, tú no participas. Si la van a quitar, no vas.
En una ocasión así le hicimos y resulta que el día que ella fue no la quitaron, sino que la quitaron al día que ella asistió y le dieron, no recuerdo, algo, una fruta, no sé qué. Entonces ella, como les dice que no y los maestros le dicen que sí, dice ok, yo la agarro. En el momento en el que la agarro, la aviento a la basura, o sea, simplemente. Y yo le decía a ella, y tampoco, y en verdad enseñáselo también a los niños, nada de que te lo dan a ti y como tú no te lo vas a comer, sí, se lo das a tu compañerito sí, de al lado. justo. No, tírenlo directamente a la basura, por favor. Y de esa forma pues evitemos que nuestros hijos participen en todos estos rituales hacia la muerte. Y le doy la palabra a Fer. Pues parte de esto, en el capítulo 18 de Deuteronomio, del versículo 10 y 11, habla algo muy específico sobre lo de los niños y dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Yo creo que eso es tan solo en el sentido más superficial de lo que dice la palabra, es fuerte porque te está diciendo, para empezar, todas estas cosas. Paco alguna vez decía, hay cosas que son pecado, pero hay otras cosas que trascienden ese nivel y son abominación, ¿no? Y son cosas que a Dios no agradan, más allá de que no agradan, es un nivel mucho más allá, ¿no? Entonces cuando Dios te dice, no hagas pasar, no solamente a ti, no solamente te está diciendo no pases tú, sino no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ¿no? Por la hechicería, por la agorería, por la adivinación, por todas estas cosas, porque es abominación. Démonos cuenta cómo Dios está diciendo. Jesús en algún momento dijo, el reino de los cielos es de los niños, y hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Entonces sí creo que es importante, como bien decía Selene, darnos cuenta que nada de esto es inocente o debe de caer en la inocencia de una fruta, un dulce o algo, ¿no? En Hechos 15:29 dice, absténganse de lo sacrificado, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan harán bien, háganlo bien. En esta parte lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, guárdense de todas aquellas cosas, no coman, no participen de todo aquello que es sacrificado a los ídolos. Sabes que cuando en el momento en el que, y esto va muy ligado a lo último que nos mencionaba Selene, desde el momento en el que se pone en el altar, porque me llegó a pasar y porque yo me he dado cuenta mucho de eso, desde que se pone que la coca, que el pan, que el tamal, que esto, y después de eso a la hora de dictarse la ofrenda uno ya está, ay, pues me toca a mí la coca, y no, pues a mí me toca el pan y a mí el tamal y todo eso. Entonces cuando eso ya está sacrificado, ya tú estás cayendo también en la participación. Ahora hay algo muy importante aquí. Hay veces en las que no sabemos, ¿no? Eso yo creo que ahí no está mal si se pone algo en la ofrenda y digamos yo llego a la casa de una persona, se puso en esa casa una ofrenda, yo no sé que eso estaba en la ofrenda, me lo ofrecen, ahí es algo que nos exime de cierta manera, porque no lo estás haciendo conscientemente. Si tú sabes que esa bebida, esa comida estuvo y fue parte de la ofrenda y tú aún así comes, entonces sí estás siendo partícipe. Si tú no sabes que eso estuvo allí, entonces no hay de qué, pues no hay un problema, no estás haciéndote partícipe porque tú no lo sabes. En la Biblia también nos dice que cuando hay cosas que tú en tu corazón sabes que están mal y las haces, entonces ya es pecado delante de Dios. En el capítulo de Hechos 21, versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que yo le comentaba hace un rato a Selene, y me llamaba mucho la atención lo que decía 1 Corintios 10, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y sabes que a veces como cristianos queremos ser partícipes de este tipo de situaciones y Dios no te está diciendo, Dios dice que está mal todo este tipo de cosas, cada uno es libre de decidir,
pero démonos cuenta que, como dice la Biblia, ya Dios da delante de ti, te pone la bendición y la maldición y tú eres el que elige. Al final de cuentas, como iglesia no podemos prohibir, no te podemos decir, pero sí te advertimos del riesgo que corres tanto tú como tu familia si es que llegas a ser partícipe de todas estas cosas. Y como decía Selene, no te extrañe después de que participes, de que después digas, ¿y por qué me enfermé? ¿Y por qué me está yendo mal en las finanzas? ¿Y por qué mi hijo o mi hija se metió en las drogas? Sabes que yo he escuchado a veces testimonios de personas que han dicho, es que mi hijo, yo le encontré una ouija y de repente yo me di cuenta que mi hijo era estudioso, que le echaba ganas a la escuela, era un niño bien, y de repente me di cuenta que empezó a cambiar su actitud, su comportamiento. Pues no nos saque de extraño, porque todas estas cosas mueven un ambiente espiritual y nos hacen que nosotros caigamos en estas cosas. Dice la Biblia que espíritus entran a nosotros y entonces nos hacen ser peores de lo que éramos. Entonces sí es importante que veamos esto. En el mismo capítulo del versículo, 1 Corintios 10 dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman sin preguntar nada por los motivos de conciencia. Mas si alguien diga, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis y bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni para judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los muchos, para que sean salvos. Yo quiero terminar con esta parte, decir que en qué parte, y creo que esa es una pregunta a la hora de decir, ¿puedo participar o puedo hacer tal cosa? Yo quiero que nos preguntemos si el hecho de participar en poner una ofrenda, en celebrar una fiesta de muertos, en disfrazarme, ¿agrada a Dios? Yo creo que si nos hacemos esta pregunta antes de decir voy a participar, nos vamos a alejar de todo aquello que no le agrade a Dios. Desde el salir que cuando va a pasar que el santo de tal iglesia, el ídolo de esto, si nosotros nos damos cuenta y nos hacemos esta pregunta, yo creo que vamos a evitar caer en el desagrado de Dios. Porque el mayor error que podemos tener como iglesia también es pensar, vuelvo a eso, en que hay cosas insignificantes y que Dios no va a ofenderse o no se va a enojar o vamos a caer en maldición para practicar cosas tan sencillas, ¿no? Cuando sabemos el trasfondo que hay detrás de esto, es entonces donde entendemos. Pero yo creo que como iglesia tenemos que preguntarnos siempre si lo que voy a hacer va a agradar a Dios y si lo que voy a hacer también va a ser de edificación para mi hermano, para mi hijo, para mi primo, para mi sobrino. Porque si no empiezo a pensar y no me empiezo a preocupar por la salvación de mi familia, pues ¿quién lo va a hacer, no? En un futuro puede que nos estemos arrepintiendo de todas estas situaciones y quien diga en algún momento cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos diga esto, ¿no? Porque tú hiciste y participaste. Entonces yo creo que es un tiempo donde como iglesia nos tenemos que preparar, donde tenemos que estar advertidos de todas estas cosas, donde tenemos que estar atentos y evitar ser partícipes y caer en cosas de este estilo, ¿no? Ya la Biblia lo dice, cuando ya estás enterado de algo no puedes decir, Dios, yo nunca supe, ¿no? Ya tienes el conocimiento y ya depende de cada uno lo que vamos a hacer, ¿no? Repito, no es que prohibamos, pero ya cada quien sabe lo que significan todas estas festividades. Claro, es lo que dice Fer, ¿no? Yo creo que Dios siempre ha sido bien claro. Muchos preguntan, ¿puedo hacer? ¿Puedo participar? ¿Puedo? La Biblia te dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y también en la Biblia vemos cómo Dios siempre ha puesto, y lo dice en Deuteronomio, ¿no? Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y tú eres el que escoge, porque al final del día Dios nos ha dado un libre albedrío.
Y yo creo que lo único que a nosotros como iglesia nos toca es poder enseñar a los demás lo que Dios nos ha mostrado acerca de precisamente estas tradiciones o estos rituales que los demás hacen. Ya en ti está, como dice Fer, si tú quieres o no quieres participar. El día de mañana tú no vas a poder decir, Señor, es que en mi iglesia no me enseñaron que no era correcto que yo participara. Señor, es que a mí nunca nadie me dijo que estaba mal esto, yo por eso lo hice. Porque créeme que el pastor por eso hizo que se hiciera este estudio. ¿Para qué? Para que no hubiera esa forma de decir, yo no sabía. No. Pero como dice Fer, ya depende de cada uno qué es lo que toma, cuál es la decisión que tú pues quieres tomar, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer. Y aún así, si aún de esto último que acabamos de dar surge alguna duda, sin ningún problema puedes acercarte. De todas formas, yo aquí voy a tener el estudio el día domingo. Si alguien gusta que se les comparta, nada más me avisan para pasarlo todo limpio, porque casi todos mis apuntes los tengo yo, pero todos en la libreta. Entonces, sí se les puede dar el estudio sin ningún problema. Si alguien quiere que se profundice más, con todo gusto puede acercarse con nosotros y vamos a estar aclarando todas sus dudas. Esperamos haya sido de bendición este tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión. Pero pues también salió de nuestras manos el hecho de que se haya caído la red. Los bendecimos sus vidas, que el Señor los guarde y pues esperamos que este estudio sea de bendición para todos y todas los que pues estamos en casa del Espíritu Santo. Nos despedimos, que Dios les bendiga. Hasta luego, bendiciones.